¿Te gustaría tener seguridad de cara al supuesto de educación física? ¿Te gustaría tener una estructura clara y no titubear frente al problema que te plantee el tribunal? Pues vamos a intentar conseguirlo con este vídeo. Te voy a compartir 10 consejos prácticos para que puedas afrontar el supuesto práctico con garantías. Y el primero, yendo directamente a uno de los más importantes, es fijarte en los errores que comete casi todo el mundo. Y el error dentro de educación física es hablar de juegos, hablar de actividades, hablar de situaciones de aprendizaje sin justificar nada. Es decir, centrarse, como hace un monitor de ocio y tiempo libre, en divertir, en palabras o juegos que suenan bien, pero en ningún momento se tiene en cuenta el diagnóstico del grupo clase. Hemos de saber que nosotros individualizamos la enseñanza, por lo tanto, no planteamos juegos y retos cooperativos a la virulé, planteamos desafíos cooperativos dado que nuestro grupo clase no tiene cohesión grupal y esto impide que aprendan todos juntos, o dado que hay violencia, o dado que frente a otras experiencias competitivas el grupo clase ha tenido problemas, lo que sea, pero contextualiza. Si ya el supuesto práctico dice cómo es el grupo clase, esto ya lo tienes, pero en este caso te tengo que decir que si quieres sonar como un profesional de la enseñanza, necesitas siempre contextualizar tu propuesta, cómo incide directamente esos juegos, esas actividades para que tu alumnado salga mejor de lo que ha empezado a través de la educación física. Por cierto, hemos mejorado la preparación. ¿Qué quiero decir esto? Que ahora, para que nos conozcáis más de cerca, no solo te damos un tema de muestra, sino que te damos un supuesto práctico resuelto para que veáis cómo planteamos los supuestos. Te lo dejo en el comentario fijado, tanto tema de muestra como supuesto resuelto de primaria como de secundaria. Lo tienes todo en el comentario fijado. Así ves cómo tenemos la estructura y tienes esas ideas. Y si te quieres preparar con nosotros, ya sabes que durante este mes aún puedes reservar tu plaza sin matrícula. Preparamos todo desde el estudio, acabando en la exposición, obviamente pasando en los supuestos prácticos, que tenemos 2 profes específicos de supuestos prácticos, también programación, que te damos una de base, situaciones de aprendizaje y temas. Todo, absolutamente todo lo trabajamos, correcciones en menos de 24 horas, coge tu plaza cuanto antes para todas las comunidades y nos vemos dentro, que estoy seguro que estos años van a haber muchas plazas de educación física. Segundo consejo, necesitas tener un índice adaptable a cualquier supuesto, donde en primer lugar plantees el diagnóstico, es decir, qué le ocurre a tu grupo clase, cómo es, y el diagnóstico puede ser que no coopere, el diagnóstico puede ser que sea sedentario, el diagnóstico también puede ser que sea un alumnado muy diverso, el diagnóstico puede ser que tengas ciertos alumnos con dificultades, el diagnóstico también te lo puede dar tu espacio. En mi caso, uno de los supuestos prácticos era que no teníamos el patio para realizar actividad física y por lo tanto necesitamos utilizar un sitio colindante. Entonces yo empezaría por el diagnóstico, yo dejaría muy claro los objetivos de mi propuesta y en base a eso ya desarrollaría todos los elementos curriculares, me metería a metodologías, a la sesión o a la situación o a la progresión que me planteen y un cierre en alto, siempre y cuando respetando todo lo que me pide el supuesto. Recordad que no hay una guía, una estructura base para hacer ese supuesto práctico. Lo más importante es contestar el enunciado y absolutamente todo lo que te pida, aunque esté supercargado, tienes que hacer menciones específicas. Os lo he dicho en otras ocasiones, hay muchas veces el supuesto práctico actúa de filtro y os vais a encontrar un supuesto súper amplio donde te piden o donde hay muchas casuísticas. No hace falta que contestes absolutamente todo, pero sí que hagas mención, aunque sea un poquito a cada cosa. Hablo de que tienes 3 alumnos en EAE, que también el contexto, como en mi caso, tienes un entorno desfavorable y además te piden un contenido en particular y además te piden que utilices 2 instrumentos de evaluación y además una progresión. Bueno, tienes que contestar todo, pero no todo es igual de importante. No se te pueden ir 3 folios en adaptar tu propuesta a ese alumno NEAE, pero sobre todo ese diagnóstico. Imagínate que en el caso hay agresividad dentro del aula, pues tú enfócate en tu propuesta para regular a nivel emocional. O el diagnóstico de tu grupo clase es un alumnado desmotivado, pues bueno, céntrate en la cooperación, céntrate en una gamificación, céntrate en definitiva en esa flexibilidad que tanto impera en la educación. Entrenar, necesitas entrenar ya los supuestos.
Hablamos de simulacros, pero tú no estás haciendo simulacros de supuestos. Es algo muy importante. De hecho, estos días estamos haciendo prácticamente cada 2, 3, 4 días dentro de Movimiento Aprendo simulacros, donde no solo hacemos del tema, que es importante, sino hacemos del supuesto práctico, con condiciones reales, donde en los primeros minutos vas a tener esa planificación. Hablaba también el otro día de Andalucía, pues necesitas los primeros minutos planificarte todo el examen de las 4 horas y media, pero también para la gente ahora en Comunidad Valenciana que tendréis un día específico de supuestos, lo mismo, así con todas las comunidades, necesitas unos primeros minutos de planificación de por dónde vas a llevar el supuesto, también unos minutos centrales donde vas a resolver todo y unos últimos minutos donde intentarás revisar y evaluar absolutamente todo, pero intenta minimizar esa incertidumbre y minimizar esos errores, porque el supuesto práctico os aseguro que va a caer la mayoría de opositores. O sea, donde más cae la gente es en el supuesto. Así que vosotros contestamos con el tiempo que tenemos y sin cometer errores. Cuarta clave, ¿qué hacer cuando no puedes desarrollar todo lo que te gustaría? Y esto puede pasar. Supuesto muy cargado, no sabes cómo encararlo. Primero respondemos al problema y vemos que el problema central es que es un supuesto con acoso escolar, pues esto va a ser lo más importante. Luego puede haber derivadas del supuesto, pero te está hablando de acoso escolar, te está hablando de bullying, te está hablando de alumno desmotivado, te está hablando de violencia. Eso es lo que tienes que resolver y el resto son ramificaciones. De qué manera llevas a cabo ese trabajo interdisciplinar, de qué manera trabajas las emociones, de qué manera programas a lo largo del curso, porque quizá el tribunal te quiere conocer como docente, de qué forma intentas poner más el foco en la cooperación, de qué forma trabajas a través de programas la educación emocional, de qué forma llevas a cabo uno, ya que es un problema de base, y también aquí entrarían los elementos transversales como la igualdad, la coeducación. Estos problemas se tienen que trabajar de manera coordinada. También tienes que hacer mención al trabajo interdisciplinar. Pero de nuevo, es importante que tengas ese filtro de opositor de detectar cuáles son las cosas importantes en lo que te tienes que centrar más y cuáles son esas ramificaciones. Y aquí entra también los supuestos prácticos con doble problema, donde hay un problema motriz y también hay un problema emocional. Yo recuerdo uno de los supuestos que me plantearon era un problema en el que mis alumnos no tenían mucha experiencia motriz, porque venían de malas experiencias con los anteriores docentes de educación física y además teníamos una alumna con depresión. Aquí se juntan dos problemas. ¿Cómo encaro esta propuesta? Pues bien, voy a encarar la propuesta centrada en el problema motriz y hablando de esa progresión, pero dejando claro las dinámicas, las rutinas, los aspectos transversales, que llevo dentro de la programación para trabajar la tristeza, para trabajar la depresión, para coordinarme dentro de mi centro. Recordad que desde la educación física debemos transmitir que educar no es solo enseñar a moverse, es enseñar a confiar. Y aquí no puedes hacer tampoco una propuesta en la que solo te centres en emociones y se deje de moverse o se dejen los contenidos a un segundo plano, pero ya sabéis que tenemos contenidos y bloques de saberes básicos enfocados en la autorregulación emocional, pero no estaría tampoco mal el aunar ese supuesto en el sentido de proponer una dramatización donde se identifiquen emociones, donde se trabajen, donde se cree un pequeño debate, donde se ofrezca continuidad con otras especialidades, etcétera, etcétera. Sexta clave, y aquí te recomiendo preparación en casa. Preparación en cuanto a tener bancos de recursos útiles. Para cada saber básico, para cada contenido, quiero juegos y actividades ganadoras. Para cada problemática, para cada elemento transversal, lo mismo. Para cada objetivo de etapa, para cada competencia clave, para cada reto del siglo XXI, para cada etapa dentro de primaria, pues primer ciclo, segundo, tercero, secundaria, bachillerato, lo mismo. Tengo que ser un opositor equilibrado en cuanto a edades, en cuanto a currículum y también
no dejarme la parte evaluativa, la parte de diversidad, también un banco de recursos para lo que nos solemos encontrar dentro de clase, sedentarismo, obesidad, diabetes, alumnos que no hacen ningún tipo de actividad física, alumnos que están extremadamente motivados, problemas de violencia, alta competitividad, todos estos aspectos me tengo que crear un banco de recursos para tener soluciones tipo y no perder tiempo a la hora de exponer. Y aquí entra la séptima clave. No necesitas hacer el mejor supuesto, necesitas tomar decisiones rápidas y eso lo tienes que entrenar a la hora de hacer simulacros. Si te pueden pasar simulacros que tú no controles, es decir, que no te hagas a ti mismo, porque entonces estás sesgado y no tienes ese efecto sorpresa de encontrarte algo que no te esperas, pídele a tu preparador, pídele a tu preparadora, pídele a alguien que te haga un supuesto, que te ofrezca una casuística y tú lo contestes. Y yo también hacíamos un grupo, y esto lo recomiendo mucho, y estaría también relacionado con otro de los consejos, que te crees un grupo de élite de 2-3 opositores que vais en serio y quedábamos un ratito, aunque sea en videollamada, y nos planteábamos casuísticas y problemas dentro de la educación física, para ir creando nuestro banco de recursos, pero sobre todo para pensar y contestar rápido. Porque como tenga que pensar, ay, que no me acuerdo, qué iba a hacer para expresión corporal, ay, qué hacía para orientación en medio natural, no me acuerdo de la aplicación, no me acuerdo cómo lo evaluaba, se te va a ir el tiempo y el supuesto práctico es un filtro también porque tienes poco tiempo para contestar muchas cosas. Octava clave, tienes que integrar dentro de el supuesto la LOMLOE. Y dentro de la LOMLOE no te pido que te aprendas todos los elementos curriculares palabra por palabra, pero sí que te pido que ciertos criterios los manejes, que veas la progresión entre ciclos, que entiendas muy bien cómo trabajar las competencias clave, que tengas productos finales ganadores. Yo me aprendí algunos criterios de base que hacían referencia a la expresión corporal, que hacían referencia a la exposición, que hacían referencia a algunas actividades en concreto. El tribunal no va a valorar que pongas todo palabra por palabra, pero sí que le hagas ver en pocas palabras, valga la redundancia, que manejas el currículum. Novena clave, no caigas en la trampa de la actividad estrella. Aquí, de nuevo, lo vi en una academia, ahora no me acuerdo el nombre, no se trata, yo ahora no quiero criticar porque no se gana nada, pero tener cuidado con estas cosas también que se regalan a través de redes, donde se compartían juegos estrella o actividades estrella y actividades llamativas para cada uno de los cursos. Está genial, te va a inspirar mucho, pero obviamente pues falta contexto porque esa actividad la tengo que conectar a nivel de currículum. Una gincana puede ser una actividad ganadora, pero como la sueltes y la vomites en un examen sin contexto, de nuevo, sin resolución del diagnóstico y sin integrarla a nivel curricular, no sirve de absolutamente nada. Así que actividades estrella, pero el pasito más allá. Tengo la actividad estrella, la vinculo con algún elemento curricular, tengo actividades estrella, la vinculo con un contexto tipo. Y décima clave, ¿cómo sabe el tribunal que sabe? Repito, ¿cómo sabe el tribunal que sabes? Porque tus propuestas tienen lógica, están justificadas y son coherentes. Y eso se puede trabajar, se puede impostar en unas oposiciones que son un teatro y de una forma muy sencilla. Esto se tiene que trabajar desde casa, tienes que tener ciertos piñones fijos. Demostrar que sabes no es hablar mucho, es hablar con propósito. Y en este caso no es lo mismo decir yo haría un circuito a decir propongo esta secuencia porque responde al criterio X, fomenta la autoevaluación y atiende a la diversidad funcional del grupo, en especial Manolo, que tiene este problema y a través de esta aplicación del DUA 3.0, X, Y y Z. No hago ese circuito, hago una propuesta competencial, contextualizada, individualizada a mi grupo clase. Espero que te haya aportado. Aprovecha y si quieres ver un tema de muestra, un supuesto de muestra de ambas etapas, lo tienes todo en el comentario fijado. Si necesitas cualquier cosa, si te quieres preparar con nosotros, háblanos también al teléfono que te dejo aquí abajo y nos vemos muy pronto. Espero que la plaza esté más cerca que nunca.